que nos convoca cada mes durante cada semestre de nuestro programa de arquitectura en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Llevamos ya más de 5 años reuniéndonos en torno a diversos temas que nos hacen reflexionar frente al papel de nuestra arquitectura, nuestro hacer en el oficio, nuestro hacer como docente y por supuesto en momentos como estos que hablamos con graduados del programa que nos visitan y nos cuentan sus experiencias. El día de hoy nos acompaña Anderson Carmona Giraldo. Anderson se desempeña actualmente como contratista profesional en la Alcaldía de Medellín, donde da continuidad a un proyecto que inició durante sus prácticas académicas, que fue la remodelación, adecuación y mantenimiento de las sedes de atención al ciudadano más cerca. Este trabajo busca renovar los espacios donde la ciudadanía interactúa con la administración municipal, fortaleciendo los valores de accesibilidad, confort y sostenibilidad y demostrando que el diseño arquitectónico también transforma las relaciones entre el Estado y sus habitantes. Damos paso entonces a Anderson, que nos tiene una charla, nos va a contar cómo fue esta experiencia y luego nos entraremos a conversar. Muy buenas noches para todos los que nos están viendo y los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar entonces acerca de mi experiencia en el distrito de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, específicamente en mis prácticas profesionales como arquitecto. Las prácticas las realicé en la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y, como el nombre lo indica, es la dependencia del distrito que está encargada de todo lo que tiene que ver con el relacionamiento y ese tú a tú entre el distrito y el ciudadano en las diferentes comunas de la ciudad. Digamos, servicio a la ciudadanía lo podemos entender desde muchos ámbitos y desde muchas definiciones, pero específicamente en el distrito de Medellín, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía es la que recibe todas las PQRs, felicitaciones, quejas, reclamos y demás que los ciudadanos en sus diferentes comunas tienen pues como tal la necesidad de expresar frente al distrito. Nosotros somos los que recibimos todas esas necesidades y requerimientos, las clasificamos y las redirigimos pues a las dependencias correspondientes. Adicionalmente, en la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía tenemos 18 sedes descentralizadas y la principal, que sería la conocida como el Centro Administrativo de la Alpujarra o el Centro Administrativo Distrital, que está también incluida dentro de estas 18 sedes que maneja la dependencia de la cual hago parte. El pilar del servicio a la ciudadanía está dividido, digamos, se fundamenta en 3 pilares, valga la redundancia, en la accesibilidad, la calidad y la transparencia. Digamos, desde cualquier entidad pública o gubernamental, estos son los 3 pilares que se tienen como prioridad o como requisito para toda la estandarización de los procesos y toda la atención que tiene que ver referente a los ciudadanos, sea en el distrito de Medellín o en cualquier otra ciudad o municipio de Colombia. Como tal, pues en la práctica, inicialmente se tenían unas especificaciones o unos requerimientos que ya los vamos a ver, y para esta vigencia 2025, uno de los proyectos fundamentales o pilares de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía era darle un mejoramiento, adecuación y remodelación a estas sedes, específicamente a las que conocemos como los más cerca. En el distrito de Medellín tenemos 5 más cerca que están ubicados en 5 diferentes comunas y son Guayabal, Castilla, Floresta, Belén y Poblado. El objetivo como tal, inicialmente en las prácticas, era hacer un análisis y un diagnóstico de las afectaciones o necesidades que habían en 3 más cercas, que fue con los que se hizo el piloto para estas adecuaciones, que fueron el más cerca de Poblado, el más cerca de Belén y el más cerca de la Floresta. Entonces, hicimos un diagnóstico inicialmente, un recorrido por cada una de estas 3 sedes, tomamos evidencia pues como de lo que hallamos y de las necesidades específicas de cada una de ellas, teniendo como pilar y como prioridad también adecuar esta infraestructura del distrito para cumplir con la NTC 6047,
que es la que nos regula a nosotros como entidad pública todo el tema de accesibilidad para los diferentes públicos. Entiéndase diferentes públicos como personas con movilidad reducida, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas o mujeres con niños en brazos y demás que quepan pues como dentro de estas clasificaciones. Se contemplaron entonces de los 5 más cerca, los 3 que ya mencioné, y los objetivos, el principal era fortalecer el servicio para mejorar la experiencia al ciudadano, porque teníamos, digamos, unas deficiencias puntuales en el tema de iluminación, en el tema de mobiliario en salas de espera y escritorios para los servidores públicos que atendían a la ciudadanía, y eso, digamos, también se tuvo en cuenta a la hora de plantear un diseño o una propuesta para el proyecto y específicamente en su tema de ejecución. Los específicos eran implementar mejoras en la infraestructura física, como ya lo mencioné, optimizando el tema de la tecnología, mobiliario, accesibilidad y demás, también optimizando el tema de los procesos de atención al ciudadano mediante la incorporación de herramientas digitales, estrategias de formación del personal y promoviendo una experiencia eficiente y satisfactoria, teniendo en cuenta pues como todos los aspectos que ya he mencionado. Además, fomentar la sostenibilidad ambiental en las sedes, esto partiendo pues de materiales que tuvieran un bajo impacto en el medio ambiente y mirando la posibilidad de recuperar o reciclar mobiliario ya existente o temas pues como tal de la propia infraestructura que se pudieran recuperar, repotenciar y darle como una segunda oportunidad de uso. Las necesidades que se tenían, como ya he venido hablando, era renovar la infraestructura, optimizar la atención a la ciudadanía, tener muy presente el tema de la sostenibilidad ambiental, crear espacios adecuados, teniendo como pilar en este aspecto específico el tema del mobiliario y la iluminación, y que el impacto que se generara en estos más cerca o en estas sedes del distrito siguiera impactando de manera regional, y no solo pues a nivel de ciudad. Los hallazgos que hicimos al hacer el recorrido, el análisis y los informes pues como tal en estos 3 más cerca, recuerdo Poblado, Belén y Floresta, fueron obstrucción de las canoas y bajantes de agua lluvia por las hojas de la vegetación circundante en las sedes. Afortunadamente somos una ciudad que conserva todavía mucha parte de las zonas verdes en los diferentes barrios y digamos, si esto es algo muy positivo para la ciudad como tal, digamos en el aspecto fundamental de las sedes de nosotros, nos representan pues como un inconveniente y es este tema de la obstrucción de los bajantes y las canoas, que eso se le dará un manejo, ya les voy a contar cómo para evitar pues que esto siga sucediendo. Casos puntuales de rebose de agua en las cubiertas, lo que derivan las filtraciones por los cielos falsos, entonces esto termina afectando las placas de yeso de los cielos falsos y en casos puntuales el tema de las instalaciones lumínicas que hay en los cielos. Los mantos asfálticos que hay en los techos de madera, como le conocemos comúnmente de tablilla, presentaban ya un desgaste normal por el tiempo pues, que había transcurrido desde la construcción de estas infraestructuras. En una de las sedes, puntualmente en el más cerca de Floresta, tenemos un nivel freático muy alto porque tenemos un talud cerca a la sede y la sede está muy abajo del talud. Tenemos 1,50 m por debajo del talud, entonces el nivel freático es muy alto en esta sede específicamente. Y otra cosa muy ligada al tema urbano es que en los muros perimetrales de las sedes tenemos intervenciones por los grafiteros, entonces digamos no es cohibir que esta situación se desarrolle, sino darle una vuelta a la situación y transformarla para que no deje de ser como una identidad de ciudad algo urbano, sino que siga siendo eso, pero que a su vez también represente como un plus para cada una de las sedes. Y aparatos hidrosanitarios que ya habían cumplido su vida útil, entonces encontramos sanitarios del tanque que eran 12 litros por descarga, que esto ya está pues obsoleto, mandaba a recoger por el tema de sostenibilidad que ya habíamos mencionado. Este fue el mood board que inicialmente presenté para las prácticas, entonces vemos pues una paleta de colores muy conservadora por decirlo de alguna manera, obviamente esto tuvo unos cambios ligados
a la paleta de colores del distrito y de la administración actual. Dentro de la propuesta estaba entonces esto, remodelar completamente las sedes, incluir mobiliario nuevo, tener pantallas y habladores que fueran guiando a los ciudadanos y, como había mencionado anteriormente, el tema de la eficiencia en la atención al ciudadano se tradujo en unos turneros virtuales que clasificaban la llegada al ciudadano, me empezaban a contar un tiempo desde que el ciudadano ingresaba a la sede y me clasificaba ese ciudadano para que uno de los asesores disponibles lo pudiera atender en el menor tiempo posible y obviamente darle solución a los requerimientos del ciudadano. Incluimos también en las sedes algo que no lo teníamos y que personalmente me parece muy importante, y es el tema de vegetación, plantas al interior de los espacios. Primero, nos va a mejorar el tema del confort térmico, nos va a ayudar también a absorber los rayos de la luz blanca, que es la luz que se utiliza para uno estar concentrado, para trabajar y para estudiar, y también eso nos va a ayudar a tener un confort en el estado de ánimo. Las plantas, si lo hablamos desde el tema biofílico, nos dan a nosotros una sensación de bienestar, y eso es algo que personalmente lo tengo muy presente y trato de incluirlo en todos mis proyectos, no solo en el distrito, sino también proyectos profesionales externos. Había una deficiencia en estas sedes, y era que se realizaban periódicamente reuniones o comités para ver cuántos ciudadanos habíamos atendido, cuántas peticiones habíamos resuelto de manera oportuna, cuántas se nos habían vencido. Entonces planteamos también desde la propuesta de nosotros unos escenarios como unas salas de juntas, incluyendo pues todos los materiales que ya habíamos visto en el mood board, equipados con todo lo necesario para que pudiéramos desarrollar estas reuniones o estos comités de manera eficiente y con las herramientas pues requeridas. El punto de atención o las salas de espera, en ninguna de las sedes se había contemplado espacios para personas con preferencia, con movilidad reducida o con capacidades de movilidad diferente. Entonces lo que hicimos fue separar un espacio de los tándem de sillas que ya estaban establecidos en las salas de espera, marcarlo y dejar esos espacios reservados para estos públicos pues preferenciales. Adicionalmente también hicimos un cambio del mobiliario por uno más ergonómico y que tuviera una mejor distribución en el espacio, que los ciudadanos se sintieran amplios, sino que estuvieran simplemente cohibidos entre silla y silla, que pudieran, digamos, tener una espera más agradable en estos sitios de atención a la ciudadanía. Habíamos mencionado el tema de unos grafitis en los perímetros, en los muros perimetrales de las sedes. Entonces lo que hicimos fue darle la vuelta a la situación. Junto con la Secretaría de Cultura del distrito, dijimos, tenemos esta situación, los grafitis nos están dañando las paredes, nos las están interviniendo, ¿cómo podemos solucionar? Listo, entonces surgió el proyecto, o digamos el hijo del proyecto principal, y era, aprovechemos estos muros perimetrales que en todas las sedes son blancos y que digamos es un lienzo muy llamativo para estos artistas urbanos, y potenciemos eso del graffiti, pero a través de murales que nos reflejen específicamente por qué los ciudadanos de las comunas donde estamos ubicados se sienten orgullosos. Entonces, principalmente hubo temas que salieron a la luz con los talleres que hicimos de me siento orgulloso de mi comuna porque hay mucha naturaleza, porque tenemos mucha vida silvestre como zarigüeyas, barranqueros que son unas aves, porque tenemos casas que aún conservan esa arquitectura colonial. Entonces fueron surgiendo todo este tema, porque me siento orgulloso de las flores, porque amo Medellín, porque la Feria de las Flores me representa, porque me siento muy bien con estos eventos de ciudad. Entonces en estos talleres que hicimos con la Secretaría de Cultura, todos estos puntos específicos fueron saliendo a la luz, y de ahí tomamos pues como ese collage o esa lluvia de ideas para desarrollar las propuestas de los murales, que en este momento ya estamos recibiendo los bocetos de los artistas que fueron seleccionados con la alianza público-privada y Mesagraph, que para los que no conocen, Mesagraph es como el colectivo de artistas urbanos que los acoge a todos en Medellín. Entonces todas las intervenciones que se vayan a hacer en la ciudad
en cuanto a temas urbanos, grafitis, murales y demás, tienen que pasar por Mesagraph para que ellos con sus artistas seleccionen, analicen y hagan pues las intervenciones. Los impactos de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en la región son grandes. Tenemos un promedio mensual de atención de ciudadanos en las 3 sedes pues, que vamos a intervenir. En Floresta 1.294 cada mes, Belén 3.190 y Poblado 1.237. Hay algo muy particular en este caso y es que Floresta es la sede más grande. Floresta tiene alrededor de 400 metros cuadrados, pero si vemos es una de las que menos atención al público recibe. Belén es una de las sedes más pequeñas y es la que mayor público está recibiendo cada mes, 3.190 ciudadanos. Esto se debe principalmente a 2 casos puntuales, Sisbén y movilidad. En el más cerca de Belén nosotros tenemos taquillas de movilidad donde las personas pueden hacer traspasos, compra y venta de vehículos, pagar sus impuestos de movilidad y demás, entonces digamos eso nos dispara el pico de atenciones cada mes. Y pues hasta la fecha, en estos 10 meses que hemos transcurrido del 2025, tenemos unas atenciones a través del Servicio de la Ciudadanía en las sedes externas de 435.000 ciudadanos aproximadamente. Esto es una cifra grande porque es aproximadamente entre el 11 y el 12% de los habitantes del Valle de Aburrá, ni siquiera del distrito solamente. Entonces, ya en estos números va uno viendo que verdaderamente estas sedes externas del distrito son muy importantes y obviamente es como tener una alcaldía pequeñita en cada una de las comunas, entonces vamos a evitar que las personas tengan que tomar transporte, que tengan que ir hasta la Alpujarra y obviamente vamos a permitir que haya una mayor accesibilidad de todos los ciudadanos del distrito en los temas que ellos requieran referente a la alcaldía. Eso es todo. Esa fue como tal pues la experiencia de prácticas, una experiencia muy enriquecedora y del proyecto que planteé durante las prácticas, pues hicieron las gestiones internas pertinentes, les gustó mucho el proyecto, les dieron recursos para ejecutar el proyecto y ahora que estoy como contratista en el distrito estoy haciendo el apoyo a la supervisión de la ejecución del contrato. Súper. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a poner a conversar, porque es que esto es muy interesante, pues es como, y te voy a hacer una pregunta, nosotros generalmente charlamos un ratico aquí antes de salir a escena, y uno dice, bueno, hablemos de, pero yo voy a hacer una pregunta que no le había dicho a Anderson. Cuando vimos metodología de la investigación, tu trabajo hablaba de la identidad, pues, o sea, buscaban también o exploraban términos como de la identidad cultural, y yo sé que trabajaron mucho de eso y que fue una de las cosas que más como que siempre repuntaban en las asesorías. Pero entonces, ahora que mencionabas lo de los grafitis y esa conexión precisamente como con la cultura y como con nuestra identidad, que también esa manera como de expresarnos gráficamente como una necesidad de decir y contar cosas, yo no sé, y ahí viene la pregunta, si de casualidad se te pasó por la mente que un poco esa semilla por allá como de cuestionamientos que te hacías estando en la universidad, a la final, llegando a tus prácticas y a tu vida ahora laboral, empiezas a ver que sí se puede hacer, es decir, que uno como arquitecto sí puede aportar a que eso suceda. Sí, nosotros como lo mencionaste, en metodología de la investigación mencionamos y trabajamos mucho el tema de la identidad de ciudad, identidad de la ciudadanía y todo eso. Y ahora que a nivel profesional pues estoy manejando este tema, es algo que relativamente impacta mucho a la ciudadanía, porque entonces en uno de los talleres que hicimos esta semana estaba un ciudadano, un adulto de la tercera edad, don José Miguel, y decía, yo hace 40 años vivo en Belén y yo no me quiero ir de Belén, porque yo en Belén encuentro todo. Yo no necesito moverme más de 1 kilómetro en Belén y encuentro de todo, encuentro supermercado, ropa, encuentro el más cerca que me presta los servicios de la alcaldía. Entonces ese tema de identidad es algo que la gente
y mayormente los de la tercera edad, nuestros adultos, nuestros abuelos, nuestros padres, tienen muy marcado o muy apropiado para ellos. Y en el caso de don José Miguel, él nos contaba una historia que por la Bolivariana, hace muchos años, había una virgen y que él le encantaba esa virgen, y sucedió algo, un accidente y tumbaron la virgen, pero que eso hacía parte de la identidad de él como ciudadano de Belén, porque se identificaba mucho específicamente con el parque y con esa virgen. Entonces es algo que refuerza mucho el sentido de pertenencia y la identidad que cada uno tiene. Para los artistas urbanos, pues la identidad de ellos será hacer sus murales o sus intervenciones en los muros, y obviamente si vamos viendo cada uno de los actores que intervienen o que se relacionan con el distrito o con sus espacios públicos, cada uno va a tener como algo de identidad referente específicamente a un punto de la ciudad. Está la señora que le gusta ir a hacer tertulia en la Casa de la Cultura de Poblado y así sucesivamente. Entonces es algo que es muy importante y que a nivel profesional lo he visto y lo he podido ejecutar en el proyecto, y que por eso decidimos hacer los talleres con la ciudadanía para ver ellos de qué se sentían orgullosos y poder plasmar esas ideas con los artistas urbanos en los murales. Maravilloso, porque ahí está, como que lograron ir, porque miren que es trabajar con la alcaldía, ¿cierto? Es como la alcaldía, pero para poder acercarse a las personas hay que bajar a las personas, ¿cierto? Hay que estar ahí con ellas y escucharlas, y creo que eso es una experiencia muy valiosa. Ahí sí voy a hacer una invitación a todos, y es que quienes quieran dejar sus preguntas, estamos rotando los enlaces para un Padlet, un tablero que tenemos, que yo puedo ir mirando acá mágicamente, y también pedirles que diligencien nuestra asistencia. Y ahí ya voy a volver acá, ya salió una pregunta, enseguida la hago. Hablando de eso y hablando como de haber hecho los talleres con las personas y de poder ejecutar estos proyectos, Anderson, ¿cómo surge esta idea? Es decir, primero que todo, ¿cómo llegas tú a prácticas a la alcaldía, cierto? Y de ahí, ¿cómo es que o se te asigna o tú propones esto? O sea, ¿cómo es que nace el proyecto? Bueno, el tema de las prácticas en el distrito, ellos realizan convocatoria cada semestre para que los estudiantes de las diferentes universidades de la ciudad que quieran hacer sus prácticas en el distrito y que, digamos, desde la misma alcaldía estén ofertando esa vacante para los practicantes según la profesión, pues ellos sacan la convocatoria cada 6 meses, uno se inscribe, tiene que llenar unos datos, enviar unos certificados de estudio, preguntan el tema pues del promedio académico acumulado, que es algo muy importante, que por eso se llaman prácticas de excelencia, porque asignan las vacantes según el promedio acumulado que tenga cada uno de los estudiantes que se presente a cada una de las vacantes y a cada una de las dependencias del distrito. Entonces yo me presenté, digamos, tenía un muy buen promedio acumulado, y eso me ayudó mucho, pues porque fui la primera persona que se presentó a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, y de los demás compañeros de otras universidades que también fueron estudiantes de arquitectura que se presentaron, pues me eligieron a mí porque vieron que la propuesta que había llevado estaba muy acorde a lo que ellos ya tenían como predimensionado para lo que iba a ser la ejecución del contrato. La propuesta mía, como lo vieron en el mood board, incluía pues varios puntos específicos, y ya cuando yo entré como practicante al distrito, efectivamente me mostraron como lo que ellos ya habían desarrollado para lo que iba a ser el proyecto, y pues atiné, como se dice, a muchas cosas de esas, y digamos la problemática principal era el tema de las intervenciones con grafitis. Entonces fue un plus que yo transformara esa situación de no simplemente pintar otra vez de blanco, sino venga, desarrollemos la misma idea pero con otro enfoque, porque digamos los otros compañeros que se presentaron era simplemente pues como pintar de blanco y aplicar un sellante para que el graffiti no se adhiriera a la pared, sino que chorreara la pintura. Entonces digamos seguía siendo una problemática que no daba solución. Y en el tema de la comunidad de los artistas urbanos, muralistas, grafiteros y todos ellos,
hay algo que tienen muy presente y es el tema del respeto. Si tú, por ejemplo, eres una muralista, una grafitera y haces una intervención en esta pared y yo hago parte del colectivo, que todos están pues como tal inscritos o hacen parte de Mesa Graf, que es ese colectivo, yo no voy a venir a rayar sobre lo que tú ya hiciste. Hay un respeto muy grande entre todos los artistas, entonces claro, ya cuando vayamos a ver las intervenciones con los murales en las sedes, vamos a tener una intervención que va a perdurar por muchos años porque ese respeto del colectivo está ahí. Y también hubo otro de los asuntos que nos estabas mostrando, que tiene que ver con aspectos ya muy de lo técnico, o sea, de revisar el elemento constructivo. Y ahí me gustaría preguntarte cómo fue esa fase como de diagnóstico, si tú ibas, te montabas allá pues como con las personas de obra, cómo llega esa relación también, porque en un primer momento estamos viendo como esa parte como de pensar la identidad. Luego estamos hablando, y ya voy hacia allá, ¿cierto? Como a ese punto de acercarse como al confort y a esos otros elementos, pero antes de llegar allá quisiera hablar de la parte constructiva. ¿Cómo lo lograste desarrollar? Tenías, por supuesto, un apoyo con ellos, ¿eso cómo se trabaja? Además, porque hay que hacer la claridad, estabas haciendo prácticas, es decir, no se podía asumir que ya sabías y tenías miles de años de experiencia, sino que haciendo prácticas ya estabas tomando diferentes frentes. ¿Cómo fue un poco esa aproximación? Bueno, el tema de los diagnósticos y de los análisis de cada una de las sedes, tuvimos el apoyo de varios compañeros pues, de la misma dependencia, que si bien no son profesionales como en el tema de construcciones o de ingeniería o arquitectura, sí conocían ya con antelación de muchos años estas sedes externas del distrito, entonces digamos ya había como un conocimiento puntual de pasa esto, pasa esto. Yo hago el recorrido con ellos y con otros compañeros de la Secretaría de Infraestructura y de Suministros, que sí eran arquitectos o ingenieros, y ya digamos acotamos más a lo técnico todo el tema de los diagnósticos o de los requerimientos que teníamos para cada una de las sedes, construimos los informes con registro fotográfico y digamos a partir de ahí se formuló todo lo que deriva de la contratación pública, que es un proceso largo que lleva muchos documentos, pero a partir de ahí fue que se construyó como esa semilla de donde nace la información inicial para desarrollar todo este proyecto de intervención. Acá en el Padlet nos estaban dejando como unas de las preguntas y algunas enlazan justo con lo que hablábamos al inicio como de correlacionar lo del pensum, o sea, como lo que ven como estudiantes hacia ese proceso de prácticas y ahora que estás pues ya en tu contratación como profesional. Hay una de las cosas que nos preguntan y es qué otros temas o cuáles son aquellos temas que has tenido presente durante ese desarrollo de tu proyecto, es decir, cuando ya te enfrentabas a recibir unos datos, unos diagnósticos, y por eso quiero enlazarlo con la parte también de preguntarte por el confort y toda esta otra parte del proyecto, ¿qué tanto lograba tu cerebro decir como esto lo correlaciono como con aquellas clases o tal profe un día me dijo esto? Es decir, ¿crees que sí existe o en tu caso personal tuviste la oportunidad como de conectar con lo que veías en la U y lo que estabas haciendo? Sí, en muchos casos y aún ya como egresado del programa de arquitectura lo sigo relacionando con muchos de los aprendizajes que adquirí aquí en la universidad y digamos algunos de ellos eran el tema del presupuesto, cantidades y hay algo muy puntual que me pareció muy chévere y es que en uno de los semestres, no recuerdo específicamente cuál, a nosotros nos dieron un presupuesto puntual para desarrollar el proyecto, no podía ser un peso más, es decir, tenés que desarrollar este proyecto, cumplir estas características y tenés este recurso económico, tenés que ejecutar ese proyecto con ese recurso. Entonces es algo muy chévere porque, por ejemplo, en este tema puntual de las intervenciones en las sedes del distrito, había como ya una definición o una caracterización de los posibles materiales que se iban a usar. Y un ejemplo puntual lo doy pues como para que me entiendan la idea, el tema de quitar
en muros que tenían humedad, quitar el revoque, quitar el estuco y la pintura, impermeabilizar, luego revocar, luego volver a estucar y luego pintar, cuando en el medio ya tenemos productos que nos hacen las funciones del estuco y del revoque en uno solo, como un revoestuco, que además nos sirve también para impermeabilizar. Entonces ya tenemos 3 productos en uno solo, y que digamos ahí vamos a tener no solo un ahorro económico, sino también que vamos a tener una eficiencia en el tema de la sostenibilidad, porque pues yo voy a usar un solo producto para 3 cosas. Me voy a evitar la contaminación del cemento, la contaminación de los residuos que genera el revoque y todo esto. Entonces ese caso puntual y el ejercicio que nos hicieron acá en el taller de diseño de trabaje esto con este presupuesto, lo apliqué a este ejemplo que acabo de dar, y obviamente pues incluso en ese caso puntual de usar otro producto para reemplazar 3, estábamos ahorrando dinero del presupuesto del proyecto. Entonces es un gana y gana, porque pues ahorro en presupuesto, estoy haciendo las mismas actividades, estoy haciendo la misma intervención con un solo producto, entonces reduzco a 1/3 el tiempo que voy a demorarme en la ejecución, y obviamente pues no voy a necesitar tanta mano de obra por el del revoque, el del estuco, el de la pintura, no, una sola persona me hace con un solo producto lo que me hacen 3 productos y 3 personas. Entonces es un ejercicio que me ha servido mucho y que siempre trato de como tenerlo presente en todos los proyectos en los que esté. Excelente, o sea, es que es como tan emocionante escucharlos. Hay algo también, y lo relacionaba, que es que, y nos lo mostraste, la parte de la normativa. Ustedes tenían un principio ahí muy importante, que era todo lo de la accesibilidad. Además son unos puntos de atención al cliente, que eso debe tener unos reglamentos de evacuación, de un montón de cosas. Háblame ahora de eso. ¿Cómo fue esa experiencia de que la normativa ya se manifieste? Es decir, que la puedas utilizar en función del proyecto o del diseño, porque a veces como que cuando recién empezamos en esa vida como de, ay, existe la norma, ¿no? Como hablando cuando estamos chiquitos en la carrera, y parece que eso fuera un mundo por allá como aparte del ejercicio de proyectar, pero efectivamente no lo es. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de, ay, ahora sí, mire, ahora que leo esto, pues estas son las dimensiones que voy a tener en cuenta, y como que se siente que eso pueda actuar, y cómo lo pudiste o no aprovechar en función como de esa comodidad de las personas que van a estar ahí para una actividad específica? Bueno, algo puntual e importante es que aquí en el Pensum de Arquitectura nosotros tenemos una materia que es de normatividad, y que digamos no solo nos enseña a aplicar a un proyecto arquitectónico el tema de las rutas de evacuación, el tema de cuartos técnicos, el tema de escalas y todo esto, sino que también nos especifica casos puntuales, como es el de la accesibilidad. Todas las instituciones que presten servicio a la ciudadanía, todas las instituciones de carácter público en Colombia, tienen que acogerse a la NTC 6047, porque digamos que es la que nos regula y nos pone en contexto del tema de accesibilidad, como mencioné pues en la presentación. Y es porque si tú no le garantizas, por ejemplo, a una persona que está en condición de silla de ruedas, que pueda acceder a las instalaciones que ofrecen servicio público, tú estás segregando un público especial y un público específico. ¿Qué pasa? Eso se va a traducir en pleitos legales para la institución, pues la que esté haciendo caso omiso a la implementación de esta normativa. En el caso del proyecto, obviamente nosotros en las sedes teníamos que acogernos a esta normatividad, y hubo que sacrificar ciertas cosas en las sedes, reducir espacios, ampliar baños, porque también tenemos ese tema de los baños para las personas con movilidad reducida, con capacidades diferentes, demoler escaleras o demoler espacios para poder implementar todo el tema de las rampas. Entonces, que la rampa me cumpliera con el porcentaje de inclinación, que la rampa tuviera las franjas antideslizantes, las barandas de doble altura para los de la silla de ruedas y para los niños, todo esto.
Entonces fue algo muy importante que digamos ya desde el pensum del programa venía como esa semilla de que tenemos que cumplir una normativa, podemos diseñar e imaginar, pero acojámonos a lo que nos dice la normativa. Entonces es algo que siempre estuvo presente en los estudios y que ahora que uno sale al medio profesional se da cuenta de que sí se requiere y de que sí se aplica en los proyectos en los que uno está. Con todo lo que nos has contado, yo me imagino un papeleo inmenso en lograr hacer que todo esto funcione. Aquí justamente hay una pregunta que tiene que ver con una metodología, es decir, ¿cuál ha sido tu metodología de trabajo ya para un desempeño laboral y que puedas ponerle atención como a todos los requerimientos de tu proyecto de manera pues como ordenada, eficiente, porque ya ahí, claro, a veces no es como, jefe, me aplaza la entrega, ¿cierto? Eso ya ahí ya no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo fue un poco ese proceso también de adaptación? Si fue que tuviste uno o si de pronto le atinaste, pero en todo caso, ¿cuál es tu método? Y ese método también como en modo recomendación un poco para los demás, ¿cómo lo lograste hacer y cómo ahora también, ya como profesional, de pronto ese método ha ido evolucionando? Bueno, indiscutiblemente en el día a día a uno como profesional se le presentan eh, pendientes por hacer tareas, informes y todo esto. Lo que yo hago es que todo lo que me llega diariamente, siempre, inmediatamente pues recibo como esa necesidad o ese requerimiento, hago una clasificación, qué es lo prioritario, qué es lo primero que tengo que entregar y digamos qué me da espera para mañana o para la próxima semana y de esa manera entonces voy desarrollando siempre lo prioritario, lo que más urgentemente se necesita y de esa manera conservando pues como ese orden y esa clasificación he podido como cumplir con todo lo que se ha necesitado hasta el momento en el proyecto y entregarlo dentro de los tiempos prudentes que se necesitan cada una de las cosas. Yo quisiera, porque se nos va acabando el tiempo, esto es así, cuando uno está amañado va rápido la cosa. Las dos preguntas, como yo espero que esto no sea un cliché, pero es que son preguntas muy importantes, como tu mayor reto y tu mayor acierto, pues como cuál fue como esos dos polos de, uff, esto me salió súper bien y esto me dio mucha lidia. Eh, Que no soy perfecto, me salió todo súper bien. no, no, siempre tiene uno sus pequeños tropiezos, pero de todo se aprende. Y digamos algo muy importante es la disposición que uno tenga para las cosas. Pues si uno no lo sabe, lo pregunta, me ayudas, me colaboras, me explicas. Es como buscar también ese tipo de gestión. Algo que digamos a mí en su momento inicial me dio mucha dificultad eran los informes parciales de supervisión, porque eran informes muy ordenados que tenían pues cada uno como sus capítulos y sus subdivisiones y tenía que poner uno información muy puntual de manera muy ordenada y eran informes de 20, 30 hojas. Entonces era algo complejo porque ya cuando uno iba en la mitad del informe ya el cerebro estaba como no, no más, no más, como paremos acá, cerebro ha salido del chat. Entonces el tema de los informes inicialmente fue algo complejo, pero es como todo, es de costumbre. Ya uno le va cogiendo el hilo a las cosas y se vuelve una actividad repetitiva y eso es algo que ocurre mucho en el medio profesional, que inicialmente uno se da como un encontrón con lo que hay que hacer o lo que hay que ejecutar y es como, ¿por dónde voy a arrancar? O yo qué hago aquí, o yo estudié, pero entonces aquí qué hago. Pero como dije, es todo de costumbre y de la disposición que uno tenga, listo, si no sé algo lo pregunto para que me expliquen, me ayuden inicialmente a desarrollarlo y obviamente pues ya más adelante lo haré yo solo. Entonces eso ha sido muy importante, ese tema de la disposición de pedir ayuda, ser muy organizado y algo que me ha parecido pues o que me he sentido más como desarrollando ha sido el tema, por ejemplo, de los informes, de los recorridos por las sedes, como ese análisis y ese diagnóstico inicial, porque pues, conté con la fortuna de trabajar desde mucho antes de haber empezado la carrera, porque ya tengo pues como una tecnología en diseño de espacios,
Entonces, desde que terminé esa tecnología empecé a trabajar y siempre estuve muy ligado al tema de las obras, los proyectos, presupuestos. Entonces fue algo que me favoreció mucho y que obviamente pues no me las sabía todas, pero ya tenía como un bagaje, un costalito de conocimientos de donde podía ir como tomando esas experiencias laborales que ya había tenido durante todo este tiempo de estudio. Yo tengo por acá una pregunta que me parece también muy interesante, que nos puede aportar mucho, digamos, y es que uno de los ejes centrales, porque mira que abordamos la norma, hablamos de la parte técnica, sí, pero claro, el eje central es justamente el ciudadano. O sea, como que ustedes están ahí para que la persona además sienta que sí puede entrar a ese espacio a decir o a hacer algo, porque si fueran unos espacios pues como así, la gente también le daría miedo ingresar, ¿cierto? Entonces, la pregunta está como traducida hacia cómo fue que esa importancia de la experiencia que tiene el ciudadano o que buscan que el ciudadano tenga esa experiencia en ese espacio, ¿cómo la llevaste a ciertas decisiones de resolución del proyecto? Yo creo que ahora hablabas un poquito de la biofilia, pues como que ahí mencionabas algunos aspectos y justo ahora que mencionas lo de tu estudio en interiores, entonces cómo ahí también todo eso te ayudó. Bueno, sin duda alguna, pues el ciudadano en estas sedes externas de atención del distrito, pues el ciudadano es el eje y lo seguirá siendo, porque son espacios pensados para ellos. Entonces, digamos, desde el tema del diseño de la propuesta inicial del proyecto, se pensó en, digamos, en el tema del mobiliario, unas sillas que sean cómodas para el ciudadano, pues que el ciudadano no se siente y a los 2 minutos ya le esté doliendo la espalda porque no es una silla ergonómica, por ejemplo. También el tema de la iluminación, que el ciudadano tenga una iluminación ni muy fría para que esté pues como tenso, ni muy cálida para que se me duerma en la sala de espera, sino una iluminación muy neutra que me permita pues que el ciudadano esté tranquilo, que esté cómodo y que obviamente pues si ya viene indispuesto por alguna situación que le pudo haber pasado, pues como que esos temas o esas cosas imperceptibles o que no se tienen como tan en cuenta siempre, pues me ayuden como a estabilizar al ciudadano, que se calme y que digamos cambie un poco la disposición. El tema de los materiales, pues la madera sin duda es un material muy noble y es un material que nos aporta confort y que es un material que nos acoge. Eso también fue un punto pues que jugó ahí como en ese tema de diseño porque estábamos pensando, listo, un microcemento muy frío, muy plano, entonces digamos como también darle esa caracterización a través de la elección de materiales fue importante, al igual que los baños, unos baños amplios con buena iluminación, que contaran con toda la dotación de los equipos para que el ciudadano pudiera usar esos baños tranquilamente. Y digamos, el proyecto se fue nutriendo no solo desde mi parte, sino también desde todo el equipo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, porque todos decían, ay, a mí me parece bien esto, creería que esto está bien, y se fue construyendo como esa colcha de retazos, como podríamos llamarlo, y a partir de ahí fue pues que surgió todo teniendo en cuenta no solo las necesidades del ciudadano, sino también las experiencias de los servidores, de los compañeros que trabajan en estas sedes externas. Entonces, creo que tienes una experiencia grandísima en tus prácticas, abarcaste un montón como de partes y nos alegra mucho además saber que ahora puedes participar como en ese proceso de ejecución. Da mucho gusto pues que nos acepten venir a estos espacios para conversar con nosotros. Quisiera cerrar simplemente pidiéndote alguna recomendación que puedas darle a aquellos que van hacia sus prácticas, y eso quiere decir a todos, porque finalmente una de las cosas que uno a veces habla con ustedes cuando ya se gradúan es como, ¿alguna vez tuviste un pensamiento como de yo voy hacia allá? Y muchos nos dicen, sí, yo quería hacer mi práctica en tal cosa, o yo lo descubrí en tal semestre. Entonces, una recomendación, algún consejo así ya, ahora que ya estás grande, ¿cierto? ¿Qué les dirías a aquellos y además a aquellos que quieran hacer prácticas de excelencia? Bueno, no, sin duda alguna, pues
el miedo va a estar presente en muchas decisiones que tomemos siempre en nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como profesional. Sí. Pero digamos, es como esa ansiedad también la que lo lleva a uno a asumir retos y decir, pues yo estudié, yo soy capaz, vamos a ver a qué me voy a enfrentar. Y digamos, a nivel de consejo es siempre tener una disposición muy abierta, de escucha, de aprender, de si no sé, pido ayuda, pero siempre estar con una disposición muy abierta. Eso le ayuda mucho a uno como persona, como practicante, como profesional, y obviamente pues va a influir mucho en un resultado positivo para los proyectos o para todo lo que queramos hacer. Y las prácticas en el distrito, pues, cuando yo quedé seleccionado, porque uno pues inicialmente hace la inscripción y selecciona como 2 o 3 proyectos a los cuales pues uno estaría interesado en hacer parte, pero uno no sabe en cuál va a quedar. Cuando pues yo recibo el correo de que voy a ser parte de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en el tema de practicante, yo digo, servicio a la ciudadanía, ¿qué va a hacer un arquitecto en una Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía? Y vea todo lo que dice. Sí, pues lo que primero se le viene a las personas a la mente cuando escuchan servicio a la ciudadanía es atención al cliente. Algo así, pues como temas ligados. Yo pues bueno, ya me metí aquí, saquemos esto adelante. Claro, sí se requería un arquitecto para el desarrollo de este proyecto, obviamente porque ellos no tenían ni profesionales ni conocimientos en el tema técnico o profesional ligados a la construcción o a la arquitectura. Entonces fue algo muy enriquecedor de parte y parte. Ellos han aprendido mucho del tema de la arquitectura desde mi persona como arquitecto, y yo he aprendido mucho de ellos en el tema del servicio al ciudadano, cómo podemos mejorarle las condiciones, cómo los podemos atender mejor, cómo podemos preservar la infraestructura del distrito con intervenciones siempre que vayan enfocadas al bienestar de todos, de los servidores y de los ciudadanos. Anderson, muchas gracias. Pues un gusto escucharte, volver a verte. Muchos éxitos en este recorrido. Ahora estás haciendo carrera, ¿cierto? Y seguramente por allá tengo que ir a poner así sea una PQR pues para visitarlos. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, a los que están acá en el auditorio, a quienes están en línea. Nuestros próximos diálogos son con el Rápido de Diseño, 12 de noviembre, esperamos que nos puedan acompañar, que además se animen a hacer el Rápido, que siempre nos congrega pues a nuestro programa. Cerraremos este semestre con ello, les deseamos a todos una feliz noche y nos estaremos encontrando nuevamente. Hasta luego.